Amén. Dios os bendiga, buenos días. Podemos hacer una oración y entramos en la palabra. Padre, te damos las gracias por habernos reunido en esta mañana aquí. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos cubra, que tu sabiduría nos ayude a recibir lo que tú nos quieres mostrar hoy. Gracias por tu amor, gracias por el privilegio de que nos hayas llamado y que podamos estar en tu reino. Bendice a cada persona que está aquí, dale entendimiento de tu voluntad, ayúdanos a mantener nuestra mente despejada y nuestro corazón abierto. En el nombre de Jesús, amén. Bien, yo tengo la Biblia abierta en Primera de Crónicas, capítulo 19. Estamos en el Antiguo Testamento, justo en medio del reinado del rey David. El reinado de David se caracterizó por ser el reinado de las conquistas, el reinado de la extensión de la nación, el reinado de los valientes también. David había demostrado ser eso, un joven valiente. Tanto es así que se ganó el favor del rey, a pesar de que el rey no fuera precisamente lo que debía de ser, ni delante de Dios ni delante del pueblo. Pero David había sido entrenado por el Señor. Sin extendernos demasiado en la vida de David, tenemos que reconocer que él fue un hombre valiente como hubo pocos en la historia de Israel. A consecuencia de ese hombre valiente que llegaría a ser rey, su reinado fue también un reinado de valientes. Así funciona la cosa. Si Dios te llama a dar un paso de fe, a tener un acto de valor, no te frenes. Piensa que lo que Dios te está dando es la oportunidad de mostrar el carácter divino. Lo que Dios te está llamando a hacer es sembrar un precedente. Porque no hay nada que tenga mayor fuerza de convicción que el ejemplo, el testimonio. Cuando hablamos pueden escuchar y recibir cierto grado de revelación o de convicción, pero hace falta algo más. Hace falta un cambio de corazón, una transformación para pasar a ser un valiente. Y eso lo produce el ejemplo. Y eso es lo que David estaba siendo o había sido para su pueblo. Vamos a un pasaje en la historia de su reinado que creo que nos va a servir de marco para que nosotros podamos avanzar en este tema. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Nos fijamos cómo el ejemplo produce cambios. David estaba tratando con sus enemigos, pero él se acordó de que aquel rey Naas había tenido misericordia, había sido misericordioso. De manera que él dijo: bueno, no he tenido en su vida, durante su vida, ocasión de mostrar misericordia también hacia él, pero lo voy a hacer a su hijo. Así que cuando su hijo comenzó a reinar, David iba a enviar unos mensajeros para mostrarle el agradecimiento por aquella misericordia que había recibido.
Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún: ¿a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Así que no todo lo que hacemos con la mejor intención del mundo va a ser bien recibido. Habrá gente que te critique, ¿verdad? Que piense y lo diga: mira, este hace esto por aquello, por lo otro. No es siempre fácil y nunca deberíamos de intentar que lo que hagamos o lo que digamos agrade a todos. Y eso nunca debería de quitar de nosotros el llamado de ser valientes, ya sea para la guerra, ya sea para mostrar misericordia, ya sea para manifestar arrepentimiento, ya sea para extender la gracia que hemos recibido. Siempre la mejor opción es ser valientes. Entonces Anún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estáos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soba. ¿Qué debería de haber hecho aquel rey al darse cuenta de que había metido la pata de esa manera, afrentando a los embajadores de David? ¿Qué debería de haber hecho? ¿No debería haber sido suficientemente valiente para reconocer su error y disculparse delante de David por aquel arrebato, al dejarse llevar por las malas lenguas que le decían: esta gente no viene para consolarte por la muerte de tu padre, este viene aquí para espiarte, para ver cómo está la tierra, alguna mala intención lleva? Pero se dio cuenta de que David lo había visto. Y entonces lo que va a hacer es, aquí viene la falsa valentía. Pues vamos a hacernos de un ejército muy fuerte porque David tiene uno grande. Por el amor de Dios, si sabía que David tenía un ejército grande, ¿por qué eres tan orgulloso y eres en realidad tan irresponsable como para hacer algo así? Se juntaron, dice, tomaron a sueldo 32.000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Así que, ¿qué respuesta merece el enemigo cuando se pasa
cuando trata deliberadamente de humillarnos, ¿qué deberíamos de hacer? A mí me parece que el ejemplo de David es un ejemplo para todos nosotros hoy. Si no aprendemos a ser valientes, defendiendo la justicia y la verdad, viviremos como esclavos. Es importante que entendamos esto. Si no tenemos las agallas, el corazón, la disposición, el valor de defender lo justo, lo verdadero, lo correcto, entonces mereceremos la esclavitud a la que seamos sometidos. David no iba a hacer eso. David envió al general de su ejército, Joab, con todo el ejército de los hombres valientes. Y te digo que David tenía un ejército de hombres valientes. Por la sencilla razón de que él les había mostrado tal valor para no achicarse frente al enemigo, ya empezó así, siendo un adolescente, enfrentándose a un gigante que conocemos como Goliat, que tenía asustado a todo el ejército de Saúl. Pero el ejército de Saúl no había aprendido precisamente a ser valientes. Cuando Dios llamó a Saúl, Saúl estaba escondido entre el bagaje, no quería aparecer, no quería dar la cara. A pesar de que el profeta Samuel le había ungido para ser rey de Israel y le había dado el privilegio de ponerse al frente y tomar el control, pero no tenía la preparación. Así que se escondió entre el bagaje y tuvieron que ir literalmente a sacarle a la fuerza para que diera la cara delante del pueblo y se pusiese allí al frente. Iba a ser coronado como rey de Israel. David, por el contrario, manifestó un valor tremendo desde su temprana juventud. Y aunque el ejército de Saúl estaba acobardado frente a aquel gigantón, David iba a dar la cara, aunque nunca había estado en un frente de batalla conocido. David se iba a levantar y decir: ¿quién es ese incircunciso filisteo para atreverse a desafiar a los ejércitos de Dios? Y aunque solo tenía una onda, para él era suficiente. Si vas a mostrar valor, valentía en tu vida, no necesitas tanques, no necesitas aviones de guerra, no necesitas nada de eso. Sabes que necesitas una determinación de que la causa es justa y que vas a dar, si es necesario, tu vida por ello. No hay nadie más peligroso que aquel que no tiene nada que perder en comparación a lo que espera ganar. Es más importante ser valiente que ninguna otra actitud que puedas tener delante de la injusticia, delante del engaño y de la mentira, delante de la maldad, delante de la opresión, delante de aquellos que se aprovechan de sus puestos en la política, en donde sea.
que se están aprovechando de su posición para gozar de privilegios, para hacerse señores y dueños de la situación y de todos, que acaban llevando a un país a la esclavitud. No hay reacción más necesaria en ese momento que la de ser valientes, esconderse detrás del bagaje, agachar la cabeza por temor, no te honrará a ti ni honrará a tu Dios. No quieras presumir de humilde cuando lo que tienes que ser es valiente y dar la cara. Porque si no lo haces, te estás alistando con los cobardes y serás incapaz de manifestar a tu Dios, al verdadero Dios que está contigo, que se supone que está en ti. ¿Qué hacía David tan valiente? Él tendría un secreto, y desde luego lo tenía. Él conocía a Dios. Si te sientes tan temeroso y tan cobarde frente a las circunstancias, si eres incapaz de reaccionar frente a la injusticia, si eres incapaz de decir la verdad cuando ves que el mundo entero está siendo engañado, déjame decirte que no conoces a Dios como deberías. No lo conoces, no como deberías. Porque cuando realmente conocemos a Dios, se acaba la cobardía. El Dios que tenemos es mucho más poderoso que cualquier enemigo, que cualquier engaño, que cualquier plan malévolo, que cualquier circunstancia por peligrosa que sea. La Biblia está llena de ejemplos. ¿Qué hicieron aquellos 3 jóvenes después de que Nabucodonosor levantó todas esas medidas que él tomaba de locos, como una estatua a la que todo el mundo se tenía que inclinar cuando tocaran los instrumentos? Lo leemos en Daniel 6. ¿Qué hicieron ellos? Porque todo el mundo se estaba inclinando, todo el mundo estaba obedeciendo una orden absurda, totalmente estúpida, de tenerse que inclinar delante de una estatua por más oro que tuviera la estatua. Y cuando sonaban los instrumentos ordenados por el emperador, por Nabucodonosor, todo el mundo, imagínate lo que es la presión que aquel acto de sumisión, de humillación y de cobardía provocaba en la gente. Me inclino porque todos se están inclinando. Me acobardo porque todos se acobardan. Podemos poner nuestra excusa en la multitud. Podemos poner nuestra excusa en lo que todos hacen. Pero solo vas a revelar una cosa, que tu Dios, si es el Dios verdadero, no confías en Él, no lo conoces, algo falla en tu relación con Él. Porque si supieras el Dios que tienes, no te importaría de mantenerte de pie, quedarte de pie y decir, no importa si el mundo entero se inclina delante de ese ídolo, yo no lo haré. El ejemplo de aquellos 3 amigos de Daniel ha seguido resonando a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy,
2600 años después de que hicieran aquella gesta de valentía. Se quedaron de pie. E inmediatamente le dieron la noticia de que había tres jóvenes que no se inclinaban delante de la estatua. Y el emperador los mandó a llamar y los trajeron delante de su presencia. Estoy seguro de que has leído la historia en alguna que otra ocasión. Y el rey se puso a razonar con ellos. Vaya, chicos, ¿cómo es eso? ¿No habéis oído, no habéis visto a la gente? ¿No conocéis la orden mía de que cuando suenen esos instrumentos hay que inclinarse, hay que someterse, hay que aceptarlo, hay que adorar a ese ídolo? Y aquellos jóvenes, no sé si fue muy cortés por parte de ellos, no se iban a cortar un pelo. Majestad, este es un tema que no queremos hablar. No vamos a discutir de este tema. Nosotros no nos vamos a inclinar. Punto. ¿No sabéis que os puedo arrojar a un horno de fuego, que será el castigo por vuestra desfachatez e insolencia? Siempre Satanás va a tratar de ponernos malos calificativos. Por atrevernos a enfrentarle, él va a poner siempre a aquellos que no se inclinen ante su voluntad, los va a tachar de ser los malos, lo peor, los peligrosos. Aquellos jóvenes le iban a decir a Nabucodonosor, rey y emperador de Babilonia, estando cara a cara con él: nuestro Dios. Nuestro Dios es más poderoso que tu fuego, que tu horno. Quizá Él nos libre, pero si no nos libra, si nos cuesta la vida, lo daremos por bueno, porque no estamos dispuestos a vivir como esclavos de un rey caprichoso que ahora espera que todo el mundo haga lo que a él le da la gana. Se acabó. Tenemos un Dios mucho más poderoso. Me parece que esta predicación no la vas a escuchar en muchos lugares, porque estamos acostumbrados a agachar las orejas y pensar que somos tan humildes que vamos a aceptar lo que sea porque viene de una cierta autoridad. ¿Pero es eso lo que honra a Dios? ¿Es eso lo que revela y demuestra que tú tienes un Dios que es mucho más poderoso, que la justicia y la verdad deben estar por encima de todo? La verdad. La verdad. ¿Sabes? Si queremos honrar a Dios, pongamos nuestros ojos ahí. ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Y cómo voy a saber si es la verdad si no lo investigo? ¿Voy a aceptar como verdad lo que diga el presidente de turno? ¿Lo que diga el gobierno que sea? ¿Lo que digan las grandes instituciones lo voy a aceptar como verdad simplemente porque lo digan?
no me voy a parar a indagar, no voy a investigar, no voy a ponerme las pilas para asegurarme de que realmente es la verdad. ¿O voy simplemente a aceptar las cosas porque me lo dicen? ¿O porque los demás lo hacen? ¿O porque la gente no lo piensa? Y simplemente se dejan llevar por lo que dice la televisión, por lo que dice el gobierno, por lo que digan las autoridades, que sea. O porque me lo diga el pastor. ¿Aceptarías cualquier cosa que yo diga sin más? ¿No te lo plantearías? ¿No tienes ánimo de investigar, de mirar en tu Biblia si eso es así? ¿No tienes disposición a examinar las cosas para ver si realmente estamos en la verdad? Continuamos con la historia. Oyéndolo, David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, por delante y por detrás, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Hermanos, estamos en la hora de los valientes. Si no te has enterado todavía, estamos en pie de guerra. No hay vida cristiana verdadera que no esté en pie de guerra. Y deberíamos, como valientes, de ser capaces de apoyarnos los unos a los otros. Deberíamos de ser capaces de que si vemos que nuestro hermano está perdiendo la batalla, acudamos allí para apoyarle. Y que si el hermano ve que nosotros estamos perdiendo la batalla, que viniera a apoyarnos. ¿No es eso unidad? ¿No es eso lo que hacen los valientes? Versículo 13, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga el Señor lo que bien le parezca. En otras palabras, la batalla del Señor. Pero tú y yo necesitamos esforzarnos y ser valientes. Te aconsejo que nunca lo hagas. No es cristiano, ni valiente, ni mucho menos, el dejárselo todo al Señor mientras uno se echa en el sofá para ver la televisión, confiando en que nada va a pasar porque Dios está con él. Perdóname que te diga, y te lo digo en la cara, que no es la actitud correcta, que eres un perezoso o un cobarde o un inconsciente para tomar esa actitud. Dios no te necesita para ganar una batalla, pero echará mano de ti. Quizá lo que tú hagas no tenga tanta relevancia.
y de todas formas Él te dé la victoria. Pero lo mínimo que Dios espera de los suyos es actitud de valentía. Actitud, carácter. Porque eso es lo que demuestra que realmente conocemos a Dios y confiamos en Él. No me digas que conoces a Dios, pero no eres capaz de defender la verdad. No le conoces. No me digas que te estás esforzando si lo que estás haciendo es echarte al sofá para ver la televisión esperando que alguien más pelee la batalla por ti. Eso no es de valientes. Eso es de cobardes. Dios te llama a ser valiente. El futuro, escucha bien, el futuro será de los valientes. El futuro será de los valientes. ¿Sabes cómo lo sé? Lo tienes escrito en Apocalipsis 21. Los cobardes, dice, se quedarán fuera para siempre del reino de Dios. Lo dice ahí. Los cobardes están en la misma lista que los homicidas, que los hechiceros, que los satanistas, que toda la chusma de los rebeldes contra Dios. ¿Por qué? Por ser cobardes. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga el Señor lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. El enemigo es el que tiene que huir, no tú, ni yo. Es el enemigo el que tiene que ser puesto en fuga, aunque nos cueste la vida. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofar, general del ejército de Adarezer. Fueron a por refuerzos. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel. Y mató David a los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadadezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos. ¿Te das cuenta de lo importante que es en qué bando estás? Si estás en el bando de los perdedores, serás siervo de aquellos que te vencieron. Pero si rehúsas aceptar una derrota porque tu Dios es más grande, serás libre. No esclavo, sino libre.
Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Los enemigos quedaron divididos. Hermanos, no quiero extenderme más porque es tarde. Solamente quería dejaros estos puntos de reflexión. Esfuérzate y sé valiente. El profeta Daniel, en el capítulo 11, nos muestra a la bestia, al último gobernante mundial, tomando el control. Está en el versículo 31. Y en el 32 nos dice esto: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que realmente conoce a su Dios se esforzará y actuará. Permíteme decirte que ese versículo, Daniel 11:32b, segunda parte del versículo, es una referencia al remanente final del cristianismo. No todos los que se dicen ser cristianos lo son. Y no todos los que se piensan que por hacer un par de cositas ya están sacrificándose son valientes. Los valientes aparecen en medio de las grandes pruebas. Cuando vienen los grandes desafíos, cuando vienen las grandes dificultades, eso va a manifestar quiénes son el remanente, quiénes son los valientes. Los demás se inclinarán, agacharán la cabeza o las orejas, como se dice, y se someterán al enemigo. Solo los valientes que conocen a su Dios se esforzarán y actuarán. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Se puede contar con nosotros como esos valientes? Porque Daniel 6 es una profecía también para el tiempo final. La estatua tenía 60 codos de alta y 6 de ancha. La estatua de Nabucodonosor. Y es en el versículo 6, hay 6 por todas partes. Daniel 6, 60 codos, 6 codos, versículo 6. ¿Te suenan tantos 6 juntos? Es una profecía acerca del final de los tiempos, de la era del 666. Aquellos 3 representan al remanente, a los valientes. Y el pueblo que se inclinó representa a los cobardes que no han tenido nunca un conocimiento verdadero de quién es su Dios. Que no nos pase, ni a ti ni a mí, y que Dios pueda contar con nosotros hasta que Él vuelva. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por las lecciones que podemos extraer de la verdad. Y te damos las gracias por habernos llamado a formar parte de tu pueblo y de tu ejército. Te pedimos, Señor, que pongas ese conocimiento más y más profundo de quién eres tú en el corazón de cada uno. Que tú nos ayudes a tener convicciones sólidas, a conocerte a ti y a estar dispuestos a confiar, pase lo que pase, hablando y diciendo la verdad
tomando decisiones de valientes. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos podemos poner de pie, por favor?